Los problemas surgen de esta simplificación. La agricultura es compleja. De agricultores que estén haciendo esto, extensivos sin labrar sin glifosato. La gente me pregunta, pero ¿por qué no hace así? ¿Por qué no resuelve los problemas? Cuando una persona hace esta transición, como que tiene que tener paciencia, ¿no? Empezamos otro episodio de nuestro podcast. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Francesc, ¿qué tal tú? Pues muy bien, hoy vamos a hacer una cosa que no hemos hecho aún, que es una conexión a la otra punta del mundo, prácticamente, ¿no? Sí, hoy estamos tú y yo aquí y nuestro invitado está lejísimos. Sí, os cuento un poquito quién es nuestro invitado. Se llama Benjamín Díaz Osorio, es de Brasil, de donde él está ahora mismo. Y bueno, Benjamín, nos encanta tenerle aquí porque vamos a tratar temas más técnicos, más de agricultura, más de, bueno, de lo que nos gusta en realidad, ¿no? Y bueno, él tiene toda la capacidad del mundo para hablarnos de esto porque es, por un lado, ingeniero agrónomo y doctor en ciencia del suelo y profesor universitario, pero es que también es agricultor practicante, digamos, con su propia finca. Bueno, nos va a contar hoy todo sobre lo que él hace. ¿Qué tal? Hola, Benjamín. Benja. Hola, Mónica. Hola, Francesc. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar del Regime Podcast. Yo soy un oyente frecuente y ahora estar del otro lado participando es una alegría muy grande. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla, también nos hace muchísima ilusión. Hace tiempo que lo hablamos y además porque vamos a hablar de un temazo, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la producción de cereal, de cultivos extensivos, maíz, soya, con agricultura regenerativa, sin labranza y, ojo, sin químicos. Esto no es fácil. De hecho, le contaba antes a Mónica cómo nos conocimos, ¿no? Que vino a raíz del podcast que hicimos hablando del glifosato, un podcast del que aún se puede ver y dio un poco de juego, el podcast de... Sí, fue polémico. Sí, Recomendamos sí. que lo veáis. Pero ya es lo que buscamos, está por aquí colgado. Mm. Y yo dije en el podcast, ¿no? Es realmente difícil trabajar sin labrar el suelo y sin glifosato en cultivos extensivos. En otros cultivos es más fácil, pero en extensivos, bueno, hay que entenderlo, ¿no? La necesidad que se ha creado del glifosato. Y dije también, yo conozco muy poca gente y creo que en el mundo hay un 0,01 o poco más de agricultores que estén haciendo esto, extensivos sin labrar sin glifosato. Y a los días me escribes por Instagram levantando la mano diciendo soy del 0,01. Y yo pensé, bueno, wow, tenemos que conocernos. Y ahí empezó pues nuestra amistad y de hecho hemos ido hablando, hemos estado en contacto y participas en nuestro máster, en nuestra formación, dando un taller de lo que haces tú, de siembra directa, sin herbicidas. Y los alumnos, déjame decirte que nuestros alumnos están encantados con tu clase y nos lo han dicho varias veces, ¿eh? Nos lo Sí. recuerdan. O sea que muchas gracias también por tu gran aportación. Y es de lo que hablaremos hoy, de cómo hacer todo esto. Sí, la verdad es que va a ser súper interesante. Yo hoy voy a estar más en plan de oyente porque vosotros sois los que controláis realmente todo este tema, pero bueno, seguro que voy a aprender también un montón. Todos Y aprendemos siempre sí, en este podcast. exacto. La primera pregunta que creo que puede venir a la gente a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué agricultura regenerativa? No, pues yo tenía 17 años, ingresé en la carrera de agronomía, siempre fue un sueño ser ingeniero agrónomo, pero en este momento yo quería graduarme en agronomía y volver a la finca de mis papás y trabajar juntos. Pero cuando estaba en el primer año, yo tuve la grata satisfacción de asistir a una charla con una señora que hablaba mucho de la agroecología. Yo hasta ahí no había escuchado sobre agroecología. Y entonces me encanté con la agroecología y ella hablaba de la salud del suelo, de la necesidad de tener el suelo cubierto para la protección.
y hablaba muy bien de la siembra directa, de no revolver el suelo. Pero al mismo tiempo hablaba de los agrotóxicos, del problema de los agrotóxicos, de la contaminación. Y bueno, y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible hacer la siembra directa sin usar químicos, sin usar glifosato? Y entonces le pregunté a esta señora con mucha timidez, porque era un niño de 17 años, y ella me dijo que sí, que era posible. Esa señora era Ana María Primavera, y para nosotros en Brasil es una gran referencia. Y entonces ella me dijo, sí, es posible, tú tienes que respetar el ciclo de las culturas y tener mucha biomasa, pero sí es posible. Y a partir de entonces leí todos sus libros y, y, y quiso volver a la tierra y hacer eso. Pero en la graduación me gustó mucho también la docencia y acabé pues haciendo maestría, doctorado y soy profesor ya 18 años en la universidad. Pero siempre con esa gana de volver y hacer algo diferente, porque yo estaba ahí con los estudiantes hablando de agricultura orgánica y mis tierras rentadas para la agricultura convencional. Porque cuando estaba por graduar, mi papá falleció y entonces nos vimos obligados a rentar la finca. Y era un dolor muy grande porque yo estaba hablando de agroecología, de agricultura orgánica y la finca rentada para la soya convencional, transgénica, con muchos agroquímicos. Y mi esposa también trabaja con esta parte porque ella es bióloga y tiene su doctorado en la parte de entomología. Trabaja mucho, es investigadora y trabaja mucho con el control biológico. Y nosotros decíamos, pero tenemos una necesidad de probar todo eso porque tenemos tierra, ¿no? Y entonces en 2020 empezamos a poner el proyecto a funcionar, ¿no? De hacer cultivos de soya, maíz y frijol negro, el poroto, no sé cómo se llama en algunas partes, frijol o poroto. Y, y ahí estamos ya a cinco safras, cinco ciclos agrícolas cultivando e intentando hacer la siembra directa. Wow, no, bueno, enhorabuena, enhorabuena por hacerlo. Ahora te voy a preguntar más o te vamos a preguntar más para entender un poco el proceso y también me gustaría entender un poco más cómo es tu finca, o yo ya la he visto, pero que lo compartieras. Pero déjame decirte que, y ya te lo dije en su momento, que cuando me dijiste que tuviste la suerte de asistir a una charla de Primavesi, me diste mucha envidia, porque es una mujer que también desde aquí en Europa la hemos seguido mucho y los que hace tiempo que estamos con esto, pues es un referente. Y de los primeros libros que también yo leí fueron los libros de Primavera y para mí fue una persona también que me introdujo al mundo de la agricultura regenerativa. O sea, qué bien haberla conocido. Debió ser una pasada. Y ahora sí, creo que es que puedes contarnos un poco más cómo es tu finca, qué dimensiones tiene tu finca. Has hablado de los cultivos, no sé si haces algún cultivo más o solo estos. ¿De qué tamaño estamos hablando? Sí, no, no, la parte cultivable, no, yo tengo 70 hectáreas. 70 hectáreas. 70 hectáreas y ahí hay otra parte que son bosques y campos nativos. La finca original, que era de mi papá, tenía, la mayor parte era campos nativos, campos naturales, y tenía una parte que era cultivo de arroz, arroz con riego por inundación. Incluso hay una represa en la finca que es para el riego del arroz. Y entonces, por mucho tiempo, mi papá rentaba esa parte para el cultivo de arroz y más tarde para la soya. Cuando él falleció, ahí pues nosotros rentamos toda esa parte de producción de cereales, rentamos
y nos quedamos con el campo, con la parte el campo y los bosques naturales para cultivar el ganado. Pero a mi cuñado le gusta mucho la parte de producción animal. A mí me gusta más la parte de producción vegetal. Entonces, cuando hicimos la división de la finca, una parte se quedó con mi mamá, que todavía existe, con mi hermana y mi cuñado, que se quedaron con los campos para el ganado, y yo entonces con los cultivos, porque yo tenía ganas de en el futuro cultivar. Y ahí entonces rentamos. Y ahora lo que usamos es esa parte de cultivo que ya está con cultivos a más de 40 años, con arroz, con soya. Y además yo tengo una parte también que es campo, donde tengo mi casa y una parte de uns 20 hectáreas de bosques naturales. Y esta parte cultivable, estas 70 hectáreas, entiendo que el manejo que hacía en su momento su padre era como el que hicieron las personas que os alquilaron. O sea, estas hectáreas venían de un trabajo más en agricultura convencional, entiendo, más basado en labrar, químicos. O sea, que cuando tú empezaste eran unos suelos probablemente más pobres de lo que son ahora, ¿no? Más maltratados, entre comillas. Sí, la área no es es una área suavemente ondulada, son colinas suaves, pero tenía mucho problema de erosión porque los primeros cultivadores, los primeros personas que rentaron, hacían el cultivo de arroz, pero no solamente en las áreas bajas, sino también en las partes más altas. Y el agua que ponían para el riego, la propia agua del riego hacía erosión. Entonces se perdió mucho suelo. Después cambiamos de la persona que rentaba, cambiaron, y entonces este otro señor hacía cultivo de arroz, pero de soya también. Y ahí la soya con muchos, pues con el paquete tecnológico, ¿no? Con muchos Herbicidas. herbicidas y todo. Los primeros no hacían la siembra directa, este segundo sí hacía, pero con mucho químico. Cuando en 2020 empezamos los cultivos nuestros orgánicos, la tierra estaba limpia de malezas, o que nos facilitó en ese primer momento porque no tenía muchas cosas, pero no había mucha vida, no había mucha actividad biológica, ¿sí? Porque era como si fuera un solo más no tan vivo, y además había muchos desequilibrios biológicos. Una cosa que tuvimos muchos problemas en el primer año fue con hormigas. Antes no tenía hormiga. Cuando este señor cultivaba la soya, no tenía hormigas. Cuando nosotros empezamos, las hormigas se multiplicaron de una forma muy rápida. Hacían estos hormigueros de montículos por toda la área, que dificultaba incluso las operaciones agrícolas. Y además la formiga esta que pica y que arde mucho en la piel, era terrible. Y con el pasar del tiempo, naturalmente, las hormigas fueron disminuyendo y hoy casi no tenemos más este problema. O sea, las hormigas fueron un indicador del desequilibrio que había, porque ellas estaban controladas cuando los químicos salieron, pero no tenían muchos enemigos naturales todavía, la población de hormigas fue muy alta. Y ahora ya no hay más problema. Pero entonces tuve que la tierra estaba muy simplificada todo. Solo había soya en el verano y en el invierno el ryegrass, ¿no? Y entonces no tenía mucha diversidad. Ahora pues tenemos mucha diversidad, e incluso con malezas, ¿no? Imagino. Y Ahora, después vemos un poco los resultados de dónde estáis ahora también a nivel de suelo, porque dices muchas cosas muy interesantes que tenemos que digerir un poco, ¿no? Y esto de las hormigas, ¿no? Qué interesante. Hemos hablado muchas veces
y hemos contado en los cursos que cuando cambias la forma de trabajar es como si cambias la forma de alimentarte o haces una dieta de estas detox, ¿no? Que los primeros días te salen más granos, ¿no? La piel te queda, es como si el cuerpo saca toda la porquería, ¿no? Y con la agricultura pasa igual, con las malas hierbas yo lo veía clarísimo, pero esta de las hormigas es muy buena, ¿eh? Sí. No la conocía y... Sí, sí, es muy interesante y a mí lo que me trae es que cuando una persona hace esta transición, como que tiene que tener paciencia, ¿no? Si al principio pasa una cosa así, sean hormigas o sea otra cosa, dale tiempo, ¿no? También al sistema porque se equilibra un poco solo, ¿no? Me imagino que no habéis hecho ninguna acción concreta para controlar la hormiga, sino es esa diversidad. No, y te diré más, seguramente, imagino que en algún momento al principio estuviste pensando en ir a la casa de productos, comprar un insecticida y matar las hormigas en 20 minutos, ¿no? Imagino que tuviste la tentación, o no, no sé, yo la hubiera tenido, seguramente. Sí, es que uno piensa, cuando si es agrónomo y tú sabes todo lo que tiene de herramientas químicas para controlar y resolver los problemas, tú piensas, puedo poner un insecticida contra las hormigas. Es como ahora, por ejemplo, que yo tengo frijol negro, pero en las líneas, junto con el frijol, yo tengo mucho capim, muchas gramíneas que están ahí. Y pues yo pienso, hay por ejemplo, esos herbicidas que son graminicidas, esos inhibidores de ACCase, tú puedes ahí poner y todos los problemas estarían resolvidos. Mi frijol estaría solo frijol, pero bueno, Y lo fácil que la, sería, ¿eh? Sería fácil, llenas la máquina, vas con el tractor, con la cabina, le echas un poco a todos los sitios y se acaba el problema de las gramíneas. sí, pero hay loco para todo, ¿no? Entonces, la gente me pregunta, pero ¿por qué no hace así? ¿Por qué no resuelve los problemas? Es que estamos en otro propósito. Sí, no, no, y es lo que decía Mónica, ¿no? Que hay que tener paciencia, pero es que se regula el sistema, ¿no? Y Se regula confianza, y ¿no? confianza y a veces no sale bien, ¿eh? También hay que decirlo, ¿no? Pero el sistema se regula y cuando desaparece el problema de las hormigas o las gramíneas sin que tú hayas hecho nada específico ni contaminado el entorno y castigado el suelo, es como, wow, vale la pena todo, ¿no? No sé, supongo que te pasó también, es como, vale, lo he encontrado, qué pasada, ¿no? Esto sí que es ser agricultor. Sí, y es otra forma de agricultura, y es otra agricultura. Entonces, tú tienes que tener paciencia. Mi esposa dice que no imaginaba que yo tenía tanta persistencia, tanta paciencia, porque sí, las cosas no salen como tú te imaginas, y entonces, alá va todo pensar en el próximo año y empezar todo otra vez, porque las cosas no son fáciles. La agricultura no es algo fácil. Y la agricultura, ela hoy en día está muy simplificada para facilitar la vida, pero esta simplificación es el problema de todo, porque los problemas surgen de esta simplificación. La agricultura es compleja, porque la naturaleza es compleja, entonces tiene que, si tú quieres hacer una agricultura que esté de acuerdo con la naturaleza, hay que tener complejidad. Tal cual. Ahora me estoy acordando de lo que nos decía Ernest, ¿no? En el podcast, que en Ujú. realidad contaminar es barato. Interrumpo un momento este interesante podcast porque quiero contarte qué es la comunidad de Regen. La comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa.
recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. Y ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Pero ahora ya sabemos que a medio o largo plazo pues es caro y complicado, ¿no? Pero cuesta un poco verlo. Benja, estás contando un proceso que seguro que están pasando muchos agricultores, que pasé yo también, lo hemos contado varias veces, y en el que descubres que hay otra manera de trabajar, que descubres cómo no quieres hacerlo, aunque te salgan hormigas, pero hay cosas que ya no te apetecen hacer más, ¿no? Pero aquí viene la parte difícil, porque al final esto es un negocio, tu finca es un negocio, la finca de cualquier agricultor tiene que ser un negocio, aunque tengas también las clases y todo, pero yo también estoy aquí haciendo podcast y hacemos formaciones, pero mi finca es un negocio y tiene que mantenerse por sí sola, ¿no? Y ya siempre decimos que en otros cultivos es complicado, pero el del cereal, pues yo creo que el gran tema del cereal, al menos aquí, son las malas hierbas, ¿no? Las malezas, ¿no? Es igual ya como las llamemos, ¿no? Y realmente aquí está la dificultad porque sí que, como decías antes, como hacía la persona que tenía tus campos alquilados, hacer siembra directa, que es muy interesante porque no labras el suelo, ¿no? Que todo el mundo lo entienda. Siembra directa es sembrar con una máquina especial para este propósito sin remover el suelo, ¿no? Sin labrar el suelo. Hacer esto y luego por detrás usar herbicida, el glifosato, si el cultivo aún no ha salido y luego lo que sea, pues es fácil y hace 40 años o 50 que se hace. En Brasil hace la hostia de años que se hace, y a lo mejor más que aquí, y va funcionando. Y no está mal en parte porque no labras, no volteas el suelo, pero estás utilizando productos químicos, ¿no? que dañan la microbiología del suelo y lo tenemos claro, dañan la estructura del suelo y son tóxicos para las personas. Pero hacer siembra directa sin poder usar herbicidas, lo más normal es que el cultivo se llene de malezas y si hay competencia, aunque a veces hablamos y la gente igual piensa que nos gustan las malas hierbas. Bueno, nos gustan todas las hierbas y todas están ahí por algo. Pero si tenemos un campo de trigo, pues básicamente tiene que haber trigo, porque si hay más plantas son competencia y producimos poco o nada, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lo haces, Benja? ¿Cómo haces esto para producir sin herbicidas maíz, soya, trigo y estos cultivos que haces tú? Bueno, la primera respuesta está en la respuesta que me dio en la primera vez. Tiene que tener biomasa. Entonces, la primera cosa que traté de hacer cuando empezamos fue implantar cultivos de cobertura del invierno, porque, por ejemplo, los cultivos de cobertura que se usa acá son avena, son centeno, vicia, y entonces traté de poner avena negra con algunos tréboles para hacer el cultivo en el verano. Y lo que pasó es que en el principio, cuando sembramos la avena, el suelo ya estaba casi verde por el ryegrass, ¿eh? Nosotros acá llamamos azevém, que es una planta que hace muchos años, en el tiempo de mi papá, más de 20 años, sembramos en todas las áreas para hacer pasturas de Para el invierno. ganado, para el forraje, correcto. Aquí también hacemos lo mismo. Es una planta muy habitual aquí en las explotaciones de ganado, para forraje también. Sí, exacto. Tiene un teor de proteína fabuloso. Y, y este ryegrass no dejó la avena
crecer, tampoco los tréboles, y ocupó toda la área. Y como no teníamos ganado, creció mucho. Y yo me asombré porque cómo voy ahora a después sembrar otras cosas en este regras. Y entonces mi esposa decía, tú no quieres trabajar con agroecología, con agricultura regenerativa, tienes que apoyar las plantas que vienen naturalmente. Y entonces, pues vamos a intentar hacer el regras como cultivo de cobertura. Y salió perfecto. Fue y todavía es nuestro principal cultivo de cobertura. Nosotros no sembramos cultivos de cobertura porque él viene espontáneamente y después llega en octubre, noviembre, pasamos un rollo cuchillo ¿El roller? y un roller, ajá, y se siembra la soya ahí. Entonces, de la soya, y Perdona, ahora, perdona, Benja, solo para aclarar conceptos. ajá, Estás en Brasil y cuando dices, o sea, estáis ahora en verano mientras que nosotros estamos en invierno y cuando ajá, hablas de estos meses, para nosotros es abril, marzo, abril, ¿no? sí, Para nosotros que estamos exactamente, en Europa, no para la gente que nos escucha desde claro. LATAM, pero bueno, Sí. para no confundir, incluso te quería preguntar, cuéntanos rápidamente qué es un cultivo de cobertura para ti, porque igual también hay gente que no sabe exactamente lo que es. Ajá. No, el cultivo de cobertura es el cultivo que tú haces que tú no tienes el objetivo de cosechar, de vender. O sea, tú cultiva él para que preste un servicio ecosistémico, proteger el suelo, por ejemplo, si es una leguminosa, aportar nitrógeno en el suelo, o entonces, pues, servir de biomasa. Para mí, por ejemplo, es muy importante tener una buena biomasa porque esta biomasa dificulta la emergencia y la germinación de las malezas. Entonces, es un cultivo que tiene como objetivo ayudar todo el sistema, pero no se cosecha, no se usa para comercialmente. O sea, proteger el suelo con la biomasa que dices, proteger el suelo de la erosión, estás generando materia orgánica, carbono, biomasa que también va a entrar en el suelo. Si son leguminosas, pues fija nitrógeno. Vale, para que todo el mundo tenga claro qué son los cultivos de bueno. A veces nos lo preguntan, ¿no? Alumnos cuando Ujú. empiezan con ¿Esto es lo que nosotros. también llamamos abono verde o...? Abono verde. Sí, vale, vale. Al Sí, menos sí. acá se usaba los dos nombres para cultivo de cobertura serían más las gramíneas que protegen el suelo contra la erosión y los abonos verdes más las leguminosas por el nitrógeno. Que fijan. Pero hoy en día no se hace más la diferencia. A mí no me gusta hacer porque todo es la misma cosa, cobertura y abono verde, porque la biomasa también, no solamente las leguminosas, pero las otras plantas también van a devolver nutrientes, hacer el ciclaje de nutrientes. Exacto. Entonces Es también es un abono el verde. cover crops, ¿no? En inglés, Ujú, el exacto. Ujú. cover crops. Ya, eso. Bueno, entonces el regras se ha puesto como nuestro principal cultivo de cobertura. Y él tiene un efecto alelopático fabuloso. ¿Qué es el efecto alelopático? ¿Qué es alelopatía? Es la producción de sustancias químicas naturales que son liberadas por su decomposición o por las raíces, ¿no? Y esas moléculas impiden la germinación de muchas plantas. Entonces, después que se siembra la soya y tiene mucha biomasa de regras, lleva mucho tiempo hasta que aparezca las malezas. Entonces, por un periodo ahí de 30, 40 días, la supresión de plantas es muy interesante, es muy grande. Entonces, mi principal sistema, mi principal método de control es este control cultural usando el regras. Y bueno, en este primer año, el éxito fue muy grande porque además, y eso es una verdad, todavía existía residuales de herbicidas que eran usados
por el señor que rentaba mis tierras. Y yo me imagino, y el banco de semillas también estaba pequeño. Entonces, el efecto del regreso fue fantástico. Yo recibí una visita de un agrónomo de la compañía que me compra la producción y me dijo, pero tú pusiste glifosato acá. Yo falei, no, te lo juro que no, no puso, porque parecía si estaba muy limpio. Y entonces, este es el primer método. Outro método que usamos é o controle mecânico, porque passado esses 30, 40 dias, depende da biomassa, depende das condições, aí começam a aparecer as malezas. Né? E essas malezas podem dificultar muito a cosecha depois, porque, por exemplo, las máquinas cosechadoras fueron desarrolladas para cosechar material seco. Y tú vas a cosechar la soja, el frijol que está seco, pero las malezas están verdes. Entonces, tuvimos muchos problemas en las primeras cosechas porque la biomasa verde entraba a la máquina, travaba toda la máquina, teníamos que ir destravar adelante. Y me acuerdo muy bien así del primer cosecha de frijol, que estábamos ahí jalando la biomasa de las plantas, de las malezas, y las hormigas nos picando todos los brazos, las piernas, era terrible. Es que ya me lo imagino. Qué horror, pobre. Y bueno, entonces no fue fácil mantener el banco de semillas bajo esses primeiros anos e o banco foi crescendo, foi crescendo. E o problema das malezas foi aumentando. Já no segundo, no terceiro ano já foi mais complicado. O regresso suprimiu um pouco, pero não tanto, escapou muitas plantas. E aí passamos a usar também um controle mecânico. Bueno, neste projeto todo de tentar produzir granos orgânicos, temos uma importante parceria com uma empresa de aqui de Brasil que compra os granos orgânicos. Perdona, Benja, que te corte, pero es que no sé si vas a contar esto, pero me gustaría preguntarte algo más sobre el proceso que acabas de contar. Básicamente, ¿qué tipo de control mecánico? No sé si es algo que ibas a contar ahora o no. No, sí, era eso que iba a contar. Perfecto. Genial, genial. Adelante, pues. No, entonces surgió entonces esa empresa que descubrió que yo estaba produciendo y dijo, no, nosotros tenemos ganas de comprar tu producción, principalmente soya, pero también frijol y otras cosas que va a producir. Y entonces, desde entonces, nosotros tenemos trabajado juntos con desarrollando tecnologías y ayudando mucho. Y entonces ellos me dijeron, no, vamos a llevar para tu finca una máquina que estamos desarrollando para hacer el control mecánico. Es una segadora entre líneas. Ella va a cortar las plantas arriba del suelo, como se hace en el jardín, por ejemplo, que tú vas ahí y corta la grama. Y entonces vino una máquina gigante, con ella funciona con una bomba de óleo. Entonces tiene un reservatorio de óleo, de óleo hidráulico y es accionada por la tomada de fuerza del trator. Entonces ella gira y acciona todos los mecanismos y transfiere la rotación para cada línea. Y en el primer momento, en este primer prototipo, el movimiento que hacía era el eje estaba paralelo al suelo. Entonces, es como si fuese un rollo que iba girando en el mismo sentido del trator, só que más rápido, y iba cortando.
pero en el primer momento tuvimos mucho problema porque la máquina trababa mucho. Entonces, el segundo año cambiamos el sistema para un eje vertical y la máquina corta como si fuera una cortadora de esas de jardín. Entiendo que Entonces, con protecciones para no tocar la soya o el maíz, ¿no? exactamente. Porque ¿Y esto que cómo tú dices, perdona, Didi, Perdón. luego te pregunto. Dale, dale. No, entonces, no, que iba a te contestar. Por ejemplo, si tú tienes las líneas muy rectas, es más fácil porque tú encajas el tractor ahí y a las líneas van de atrás, pues. ¿No? Pero yo tengo otro problema, porque antes de todo, una de las primeras cosas que hizo en la parte cultivable fue curvas de nivel para la erosión y también para hacer riego. Entonces, los lotes no son cuadraditos, rectangularcitos, son todos llenos de curvas. ¿Y cómo que tú vas a hacer un cultivo mecánico haciendo vueltas? Entonces, esta máquina tiene una tecnología que ella tiene un deslocamiento lateral para no cortar las plantas. Vale. Bueno, Y de este hecho, deslocamiento, es parecido, perdona, a máquinas que he visto en la huerta, ¿no? Donde en la huerta hay este tipo de máquinas y a veces hay máquinas donde va una persona detrás con un volante que va moviendo toda la máquina, siguiendo las cebollas, los tomates. Es exactamente. algo parecido. Ajá, incluso esta máquina tiene un volante atrás. Exacto, exacto, Ajá, exacto. Es este tipo de máquinas. Bueno, hay que, si haces algo nuevo, es posible que tengas que reinventar también la maquinaria de siempre para hacer cosas que no, que son nuevas y que no hacían. claro. Déjame recapitular un poco para que la gente lo entienda bien. O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Primero, mucha materia orgánica, ¿no? Que el suelo coja vida, paciencia también, y luego se trata de poner un abono verde para cubrir el suelo, ¿no? Un cover crop y chafarlo con el roller. Lo hemos hablado aquí muy rápido. El roller es un apero que sirve para esto, justo para chafar los abonos verdes o los cover crops, ¿no? Y también lo usamos en las cubiertas vegetales, en viñas, en olivos, que es en lugar de cortar chafa y crea lo que decimos mulching, que es esta almohada de hierba, ¿no? Supongo que se va entendiendo, es algo que tenemos muchos vídeos también, o algunos vídeos en nuestro canal de Sí, pero está YouTube. muy bien que lo expliques, porque también puede haber personas que vean este podcast que no sean agricultores y Exacto. que entiendan la dificultad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo estoy entendiendo, ¿no? Como estáis contando, porque yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué es tan difícil poner no, o sea, no poner herbicida? Y ahora ya lo he entendido, ¿no? Entonces está bien ir al detalle. Sí, incluso podemos dejar algún link de algún vídeo nuestro donde enseñamos el roller, ¿no? Esta máquina. Creamos este colchón, siembras encima estos cultivos y como hay este colchón de hierba seca porque has pasado con el roller, ¿no? Pues sale por ahí el cultivo, pero a las malezas le cuesta más Porque salir. el roller, si no lo entiendo mal, tiene la capacidad de que lo tumba, pero lo rompe también un poco y hace que se Exacto. seque, ¿no? No la corta, con Ujú, lo que no se descompone muy rápidamente si la ujú, cortas en trozos pequeñitos como una desbrozadora, ujú. pero sí que tumba las plantas, ¿no? Y las rompe un poco y quedan ahí haciendo este mulching, es como un abrigo, ¿no? Que le Ujú. ponemos al suelo. Y luego siempre se escapan plantas en medio de los cultivos, en el caso de la soya, y aquí es cuando tienes esta máquina que desbrozas, ¿vale? Lo he dicho bien porque creo que es bueno que la gente lo entienda. La gente que no es de campo, como decía Mónica, a veces cuesta más de visualizarlo. ¿Es este el proceso, Benja? Sí. No, y además la gente que no es del campo y también no entienda mi español, que Sí, se estoy, entiende muy Está bien. perfecto. estoy intentando que sea más didáctico. No, no, está perfecto. Bueno, y entonces usamos por no, 2 años. Un año no usamos nada. Los 2 próximos años usamos esa máquina de hacer este corte de la maleza.
pero o que pasaba es que mis principales malezas que tengo en el verano son gramíneas. Entonces, diferentes tipos de gramíneas, y la gramínea tú corta y ella crece, tú no termina con ella. Diferente de uma dicotiledônia que tú corta y no rebrota. Entonces, esta herramienta de cortar es muy buena para plantas que no rebrotan, como por ejemplo la sida, el bidens, este otro amaranthus, que tenemos mucho. Pero cuando tú tienes gramíneas, es como un jardín. Tú cortas, llueve, la próxima semana tienes que cortar otra vez. Aquí tenéis también, perdona, también supongo que tenéis cenizos, o sea, Que no podium. que no podiums. Sí, sí, ajá. Y para esses que não podem, funciona Claro. el corte, porque no rebrotan. Pero para las gramíneas no. Entonces, pasaba unos 15 días y ya estaba todo otra vez verde y después en la cosecha tenía biomasa igual. Entonces, el ciclo pasado, 2023-24, cambiamos completamente la máquina. Sacamos essas partes móveis, né, esses cutillos giratórios, y ponemos un hierro, un cutillo que pasa abajo de la superficie, cortando las raíces, haciendo en el inglés el undercut. Entonces, ello va a la misma estructura de la máquina, con el mismo sistema de dirección, de volante, pero ella va cortando. Pero, ¿cómo que va a cortar un material que tiene mucha biomasa? ¿Cómo va a cortar la biomasa seca? Iria dar muitos problemas. En português se fala embuchamento. O Sí, sea, no sé, que se embosa en catalán, ¿no? Que se tapona. Sí, no sé cuál es la palabra más correcta, pero... Sí, se tapona. ¿Y cómo lo habéis resuelto? Entonces, esta empresa puso un disco de corte, como la de las sembradoras de siembra directa, un disco de corte con control de profundidad adelante de este cutillo. Entonces va cortando la biomasa y atrás, luego atrás viene este cutillo horizontal que pasa por abajo del suelo. Y exacto. No, lo corta vertical Sí, el para que se rodillo pueda se clavar mete así. Exacto. Y luego por debajo sí, corta, pero por debajo, sí, exacto. como si fuera una cuchilla que va Sí. cortando. Curioso. Y ese sistema es muy, muy bueno. Entonces, tú ves, por ejemplo, así, parece que las plantas se usó un herbicida, porque ellas están muertas y no hay, parece que no hay tanto revolvimiento. Hay un poquito de revolvimiento del suelo, pero no tanto. Entonces, a veces tú ves que las plantas están muriendo justo porque no tienen raíces. Y claro, cuando los días están más secos, el efecto es mejor. Claro, claro. Me recuerda que esto, la última vez que hablamos, aún no lo había puesto en marcha, pero hicimos con mi padre un invento muy similar para eliminar la alfalfa. Porque hacemos rotaciones con 3 o 4 años de alfalfa, pero luego para destruir la alfalfa, para hacer trigo el año siguiente o de cebada, es muy complicado. Sin herbicida es muy complicado, ¿no? Bueno, no nos funcionaba y quedaban muy sucios de alfalfa los próximos cultivos. Pero hemos hecho una cuchilla como esta, haremos algún vídeo también pronto, y así cortamos también por debajo la alfalfa y es la manera de controlarla. Y alguien puede decir, bueno, pero estáis moviendo el suelo. Sí, exacto, pero es un corte horizontal que no remueve el suelo, que es lo que no queremos, ¿no? No desestructura el suelo, no extermina la microbiología del suelo, ni demasiado la materia orgánica. Mejor sería nada, pero es muy inofensivo, ¿no? Digamos. Sí, exacto.
Por ejemplo, usted mencionaste en el inicio que yo trabajo con trigo. No, con trigo todavía no, tengo muchas ganas, pero con trigo en el invierno todavía no he conseguido porque el regreso no permite. Porque si no permitió que yo implantara avena, trigo no va a permitir, porque viene con mucha fuerza. Y ahora con esta máquina yo pienso que quizás sea posible. Vamos a intentar en este próximo invierno. Pues estaremos muy pendientes de cómo te funciona con el trigo estos cultivos de invierno, que es un poco distinto porque los cultivos que hemos hablado hasta ahora son de marcos de plantación, de siembra más grandes, ¿no? Y puedes pasar Sí, por en medio a hacer algo con el trigo, ¿no? Siempre contamos nosotros que la forma que tenemos hoy con el trigo es hacer una o dos pequeñas labranzas a poca profundidad para hacer la falsa siembra, para luego poder uhum, sembrar el trigo, la cebada, lo que sea, y luego poder pasar el rastro, el apero de las púas para deservar mecánicamente. sí, Y ahí estamos, y hemos hecho pruebas, y algunas están empezando a salir bien también uhum. como lo que estás haciendo tú, pero en invierno, ¿no? También sembrar un cultivo en verano, luego chafarlo, luego tumbarlo, hacer el mulching y sembrar el trigo por encima en Sí. invierno. Yo sí que Y por compartir un... ejemplo, Ah, este año, dale, dale. eso que comento es la forma, por ejemplo, lineal, la forma ideal. Pero hay variaciones. Por ejemplo, hubo este año, en mayo, este año, hubo mucha lluvia en mi estado. Fue una cosa tremenda, como nunca hemos visto. Y, y entonces, bueno, pues hay regiones acá que el suelo se fue porque el agua lo llevó. Afortunadamente en la finca no tuvimos tantos problemas de alagamiento, pero llovió mucho por muchos días. El frijol negro estaba listo para ser cosechado y no logramos cosechar porque se germinó todo en la vaina. Pero la soja sí, la cosechamos. Y la cosecha de la soja, había mucha humedad en el suelo y llovía siempre. Entonces la máquina, la cosechadora, dejó la superficie como si fuera la luna. Entonces tuvimos que, en una parte, hacer, pasar ¿cómo se llama ustedes? Nosotros chamamos grade, que es un apero de discos. Una grada No es de... un arado, No, aquí una red. llamamos grada de discos. Aquí. Ajá, una grada de discos. Entonces fue como si yo tuviera que dar algunos pasos atrás, porque ya tenía construido una piela de una estructura del suelo y ahora pues no tenía otra. Afortunadamente fue una parte, otra no. Entonces, en esta parte necesitamos trabajar el suelo, pero de una forma mínima. Pero las cosas no son así lineares y no salen exactamente como tú planeas. Y otra cosa también que no salió exactamente, pues con este problema de no cosechar, y Francés mencionaba que es un negocio, yo tengo cuentas a pagar, yo necesito plata. Entonces, una idea que tuve fue cosechar semillas de regres, porque hay muchos productores de ganado que necesitan hacer sus pasturas. Entonces, es un buen mercado. Este año pasado, en esta primavera pasada, nosotros cosechamos el regras para hacer más plata, ¿no? Y entonces no formó tanta biomasa como si fuera sembrado a la soja, al frijol, el crecimiento máximo del regras. Entonces, después, cuando fomos a sembrar la soja, havia pouca biomassa, porque havia sido cosechado, e já estava se quedando verde de malezas. Então, esta máquina funcionou muito bem também para antes de la sembradura de la soja. Nosotros aproximamos las líneas y trabajamos en área total y fue como si fuera una desecación mecánica.
Qué bien. Bueno, no, está claro, cada año es distinto. Te parece que encuentras una solución para un tipo de hierbas, pero luego llueve distinto y te salen otras. Vas cambiando de Cada año tú cultivos. tienes que sacar más ideas y cómo resolver los problemas de este año que tú no te imaginabas que iba a aparecer. Y sobre todo este ejemplo del ryegrass, ¿no? Porque a veces pues llevamos muchos años haciendo lo mismo y parece que solo podemos producir trigo, maíz, ¿no? Y hacer un cambio de cultivo o aprovechar de una forma distinta un cultivo que ya tienes por ahí, que a veces no se nos ocurrió, ¿no? Antes, ¿no? Pero hay que estar dándole vueltas siempre. Nosotros en casa también ha sido el primer año que hemos cosechado la alfalfa, porque no ha llovido mucho, no creció mucho y dijimos, bueno, pues que haga la flor y la vamos a cosechar. Bueno, hemos vendido semilla de alfalfa ecológica, muy bien pagada. Casi nos Sí. ha salido mejor que hacer algún corte en algún momento, ¿no? Y es, bueno, es lo bonito también, ¿no? Esto, darle vueltas y cuando encuentras una solución, hostia, te sientes muy bien, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, me lo puedo imaginar. La verdad es que lo veo muy emocionante, Sí, muy, no sé, es eso, te mantiene como ahí, ¿no? No, no es como, va, sí. venga, ya me relajo y esto ya está todo claro. Y luego también me gusta cómo cuentas, Benja, lo de las dificultades, las adaptaciones, porque se ve que esto lo has vivido, vamos, porque si esto fuera un cuento chino, aquí lo dirías todo como, nada, muy fácil, ¿no? Para los que no se lo creen, digo, ¿eh? Pero vamos, es que tal y como lo cuentas, está clarísimo que esto Que es del es campo y una sabe. realidad como una casa. Vamos a decir, Sí, vamos a preguntarte, bueno, perdona y luego te pregunto. Dale, dale. no, pues sí, todo es muy difícil. Nunca me imaginé que yo tenía muchos problemas con animales silvestres. Y bueno, y yo soy un productor orgánico, yo no puedo estar ahí matando los animales. Entonces tiene que desarrollar formas de que no hagan daño. Y yo me compré unos cañones que hacen unos ruidos así. Y en el principio resolvía, después ellos se acostumbraron y tengo muchos problemas con pájaros, con palomas, con diferentes pájaros y animales también, jabalíes que vienen. Entonces, cuando tú planeas así, sentadito ahí en el escritorio, vamos a hacer así, 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 pero cuando tú vas para el campo surgen muchas otras cosas de todos los lados que tú no sabes qué hacer. Y es bonito, pero es muy complicado. Es la vida del agricultor. ¿Por qué os compensa Sí. estos retos? A los dos os lo pregunto. ¿Por qué os compensa, no? Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Para mí también un motivo de cambio fue que estaba aborrecido, se dice. Aburrido de siempre lo mismo. Sí que cambiaba un poco con el tiempo y tal, pero siempre eran los mismos productos, las mismas soluciones, hablar con las mismas personas para vender casi al mismo precio, ¿no? Es una rutina muy monótona que está bien porque es la agricultura y hay muchos cambios, pero esto es otra historia, ¿no? Es el aprender, ¿no? El entender si las hormigas, si las plantas, si no sé qué. Y para mí fue eso y también una parte económica, en mi caso positiva, ahora, nos va mejor ahora, ¿no? Que no es decir poco. Pero era una pregunta, bueno, las dos preguntas, ya para ir cerrando la entrevista, las dos preguntas, ¿cómo te compensa? ¿Por qué te compensa al margen de lo económico? Y si estás contento o no con lo económico, poniendo en la misma bolsa, cuando digo económico, es el balance de producción, gasto, importante, ¿no? Producción, gasto, precio de venta, en ecológico, ¿no? ¿Cómo funciona este ecosistema para ti? Sí. Bueno, antes de contestar exactamente a la pregunta, yo quería decir que algo que mi esposa y yo hablamos siempre, desde antes de empezar el proyecto, es que nosotros creemos que es posible, pero nosotros teníamos que hacer, teníamos y tenemos la obligación de hacer ese proyecto, porque tú no puedes esperar que un agricultor, que sea agricultor,
deje de producir de la forma como venía produciendo, que tiene una, que tenga ya todo su sistema para cambiar para un sistema orgánico y arriesgar sus ganos, su producción. Entonces nosotros, yo profesor, ella investigadora de área, la misma área agrícola, nosotros teníamos esa tierra y teníamos la obligación de hacer, de probar que eso era posible, ¿no? Y de servir de ejemplo para otras personas. Entonces, a veces ella me habla, si tú no tuviera el sueldo de profesor y fuera solamente agricultor, yo no sé si nosotros estaríamos siguiendo la producción. Y eso es verdad porque yo empecé del cero, yo no tenía máquinas, yo no tenía dónde guardar las máquinas, entonces tuve que construir eh, dónde guardar, ¿no? Sistema de riego, todo es muy caro. Entonces, la cantidad de dinero que pusimos en este proyecto fue muy grande. Y todavía, en estos 5 años, no tuvimos el retorno para pagar todo lo que ya invertimos. Pero yo hago todo muy, yo traigo muy buen contadito la parte de la contabilidad y todo, y yo veo que sí, que vamos a lograr tener el retorno económico. Y anualmente nosotros pagamos los costos de producción, pero nos sobra mucho. Pero nos sobra mucho porque en estos 5 años que estamos trabajando, tuvimos un año normal, 2 años de sequía, otro año de inundaciones y este ahora está en plena sequía. Entonces, no es un problema por ser orgánico, regenerativo, es por ser agricultura. Y entonces, la cuestión de la parte económica no está bonita como quería que estuviera, pero no por ser orgánico, sino por los problemas de necesidad de invertir en máquinas y equipamientos y también por la parte el cambio climático también nos ha afectado mucho. Y, pero yo veo como un sistema que se gasta menos, porque tú no gastas con defensivos químicos que son muy caros Y cada vez más caros. y cada vez más caros. Tú puedes producir tu propia semilla de frijol, de soya y cultivar. Y además, el precio pago por esos productos acá en Brasil puede ser 20, 30, 40, hasta 50% mejor do que el precio convencional. Entonces, yo veo como un negocio muy lucrativo, pero hay que tener paciencia. Qué bien, gracias por la transparencia, Benja. Creo que es muy importante hablar de estas cosas así claras y luego también agradeceros el esfuerzo de ser un poco vuestros propios conejillos de Indias, ¿no? Que estáis experimentando, probando y eso tiene unos costes que obviamente una vez que ya se sabe cómo hacer, tampoco hay que repetir, ¿no? Con lo cual, pues todo va a ser más fácil para los que vengan después. Bueno, para concluir, porque es una cosa que ha salido en otros podcasts que hemos grabado, ¿no? Un beneficio claro es la cara de felicidad, la cara de Benja. Cuando nos cuenta cómo está produciendo. El brillo en los ojos, ¿no? que le vemos brillo, desde la exacto, pantalla. que a no sé cuántos miles de kilómetros y se ve, ¿no? Esto define a todos los agricultores regenerativos, ¿no? Lo disfrutamos porque nos sentimos tan bien con lo que hacemos y además funciona y además es bueno para las fincas, para el planeta, para las personas, ¿no? Y esto es fenomenal. Muy inspirador, Benja, muy inspirador, con muchas ganas de vernos en persona, muchísimas ganas y pasará, y espero que pronto. Y muchas gracias por tu aportación, muchas gracias, insisto otra vez, por la aportación que haces en la formación, en el máster, donde profundizamos más en todos estos aspectos tan importantes para el mundo de los cultivos extensivos. Y atentos, o sea, cuando haya novedades con lo que haces, tú pide paso y grabamos otro episodio.
Pues estamos muy atentos a lo que estás haciendo. Sí, y un saludo a tu esposa, que por lo que has contado ha tenido también un papel muy, muy importante en todo este proyecto. A ver la próxima vez si se nos une también ella. Pues sí. Vocês me perguntavam se eu estava feliz, né? Pues eu creio que agora que dijeron de mi cara, pues yo creo que puede ver que estoy feliz. Pero estoy feliz, pero muy veces muy preocupado, né? A veces fico, por ejemplo, assim, me quedo pensando, né? Se eu siguiera professor na universidade, como eu estava solamente fazendo isso, mi vida sería mucho más tranquila. Y entonces resolví hacer eso No lo para hacer estropees, eso. ahora no lo estropees, que habíamos terminado bien, ¿eh? No, no. ¿Cómo? Era una broma. Ah, por ejemplo, para poder hacer eso, yo tuve que dejar mi dedicación exclusiva con la universidad. Eso afectó mi sueldo. Yo gano menos de lo que ganaba antes para hacer eso. Y ahora, entonces, financieramente, mi vida se quedó muy, eh, muy más complicada do que antes. Pero es muy gratificante tú ver como que las cosas evoluyen, ¿eh? En la agricultura. Cada año tú quieres hacer diferente, o sea, tú no tienes ganas de parar. La, yo tengo que intentar pues hacer que produzca mejor, con más sustentabilidad, con menos costo. Y yo creo que económicamente en el futuro, no tan lejos, puede ser más tranquilo todavía. Seguro que Segurísimo. sí. De eso va la agricultura regenerativa, de regenerar, ¿no? Al suelo, a los Ujú. cultivos, a las personas y al planeta. Un abrazo muy grande, Benja, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, yo que agradezco y les felicito ahí por ese espacio y quizá en el próximo yo esté ahí con ustedes Fantástico. personalmente. Hecho, trato Un hecho. abrazo. Chao, Ven. un abrazo. Gracias. Adiós, Chao, adiós. chao.